Hola, ¿qué tal, estimados hermanos? Qué gusto saludarlos a todos en esta oportunidad. Una vez más tengo turno de noche, no puedo transmitir en vivo, sin embargo aquí estamos siempre entregando el consejo de la palabra de Dios como lo hacemos todos los jueves por la noche, jueves 7:30 hora centroamericana y su equivalente en todas partes del mundo. Gracias por todos aquellos o a todos aquellos que nos han dado follow en la última semana a nuestra cuenta de Instagram y también por este medio aquí a nuestra cuenta o a nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por su confianza. Esto es lo que hacemos todas las semanas, los días martes, estación de recarga, nuestro devocional de 2 minutos o un poquito más a veces, o también nuestro estudio bíblico jueves por la noche. Gracias por estar siempre atentos a nuestras publicaciones. Vamos a dejar los siguientes minutos en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad de podernos reunir virtualmente con nuestros amigos y hermanos interesados en poder escuchar la palabra de Dios, en poder, Señor, junto a nosotros analizar cada versículo y las corrientes de pensamiento, los errores que hay en el mundo, las trampas, a dónde están, Señor, lo que la sociedad indica, y que tengamos todas las alertas de estas cosas que no te agradan, Señor, y que podamos comprenderlas y evacuarlas de nuestro sistema para poder ser bíblicos, tener un criterio bíblico de vida y estar centrados en tu palabra. En los próximos minutos, Señor, vamos a estar abordando temas importantes de la Biblia, y cuando esto se hace es necesaria tener el respaldo del Espíritu Santo, el respaldo del Espíritu Santo. Y es por eso que hoy, Señor, nos queremos poner a tus pies pidiéndote que nos ayudes para hacerlo de una manera correcta y de acuerdo a tu voluntad. Te doy gracias, Señor, por darme esta maravillosa oportunidad. A ti entrego toda la honra y la gloria. Los próximos minutos son tuyos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes una vez más, y quisiera que me acompañaran a la escritura, al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 5. Que vamos a tomar como nuestro texto base. Sin embargo, verdaderamente tenemos que hacer una navegación completa a lo largo de la escritura. No creo que me quede tiempo de poder leer todos y cada uno de los versículos que respaldan este mensaje, porque son muchos, así que los voy a mencionar. Si usted tiene tiempo, anótelos para que pueda después, despacio, tranquilamente, en su casa poderlos leer, porque si no, pues duraría 2 horas este estudio. Así que vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo y el servicio. Hemos estado hablando en las últimas 2 oportunidades acerca del bautismo en el Espíritu Santo, y hemos dicho claramente desde el mensaje número 1 que esta corriente, hay diferentes corrientes de pensamiento dentro de la iglesia. Algunos desestiman el bautismo en el Espíritu Santo, creen que no es algo actual, que no es algo que le sucede a la iglesia en este tiempo, que solo fue para la iglesia apostólica o la iglesia primitiva, como se llama en teología, que son los primeros apóstoles y cómo se funda la iglesia cristiana, y que esto terminó ahí, que el movimiento del Espíritu Santo no se da de acuerdo a estas características. Hay otra corriente de pensamiento en la cual, con respaldo bíblico, podemos ver que efectivamente hay señales en las cuales Dios nos indica que el bautismo en el Espíritu Santo va a estar vigente todo el tiempo hasta que el Señor Jesucristo venga, porque el Espíritu Santo va a ser como el ejecutivo de Dios para poder llevar a cabo sus obras. Si bien es cierto, Dios ha modificado o alterado ciertas evidencias, el bautismo en el Espíritu Santo o la llenura en el Espíritu Santo o el mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia sigue siendo vigente. También dijimos que en mi caso personal, y esto es algo muy personal, cada quien puede leer la escritura y creer lo que dice acá, pero en mi caso personal yo fui un escéptico del bautismo en el Espíritu Santo, fui un escéptico del ministerio o del ministerio del Espíritu Santo de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas. Para mí eso no existía, para mí eso era invento de la gente, era charlatanería, y era algo que para mí no existía. Yo no le daba mucha importancia, y así fue por varios años. Me atrevo a decir que los primeros 8 o 10 años de mi vida cristiana siempre estuve con muros de protección puestos en contra de esta doctrina. Sin embargo, empezamos, y debo decir que en bastantes de esos años yo ya era estudiante de teología, ya estaba dentro del Instituto Bíblico, ya había leído esta
esta idea, esta doctrina bíblica, pero en un momento dado yo lo había rechazado. Hasta que, por supuesto, como hace Dios con muchos de nosotros, antes del bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo, yo no era un hombre de fe, no me gustaban las cosas de la iglesia, creía un Dios todopoderoso que estaba subido allá en un trono muy lejos de mí, pero no creía en una relación personal con Dios, y mucho menos con Jesucristo. Entonces, a uno Dios le va haciendo creer con sus evidencias en la vida. Y llegué a los pies del Señor Jesucristo, y llegué a la iglesia, empecé a congregarme y empecé a estudiar la palabra a consecuencia de una experiencia personal. Lo mismo exactamente me pasó con el bautismo del Espíritu. Lo mismo de incrédulo era, así como con las cosas de Dios previas a mi conversión, como también con el bautismo del Espíritu Santo. Él siempre dudando de todo, ¿verdad? Él siempre queriendo saber la verdad, él siempre queriendo encontrarle respuestas y una explicación a todo. Entonces, así me pasó casi la primera década. Ya como estudiante de teología, y todavía esto no cuajaba en mi pensamiento. Pero un día tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo, en donde fui bautizado en el Espíritu Santo con todas estas características. Y entonces me di cuenta de que esto no era solo una corriente de pensamiento de un determinado grupo dentro de la iglesia, sino que estas cosas podían ser ciertas y que no me habían pasado por una emoción, no me habían pasado por dejarme llevar por algo que me habían enseñado en mi iglesia de que eso tenía que existir. No me había dejado llevar por lo que hacían, lo que estaban al lado mío. Al contrario, había sido muy crítico con eso. Por lo tanto, lo que me sucedió, creo, hasta el momento de hoy, estoy seguro, ha sido real. Dicho esto, vamos a analizar ahora cómo el Espíritu Santo impacta el servicio de cada uno de nosotros. Cómo este siguiente paso en la búsqueda de la unción del Espíritu de Dios puede impactar, por supuesto, positivamente lo que hacemos por Dios a diario. Algunos de ustedes probablemente dicen, sí, pero yo no trabajo en ningún ministerio, o quizá cree que tienen edades ya fuera de contexto para poder trabajar en un ministerio, o creen que están muy jóvenes para trabajar en un ministerio. No hay edades para poder servir a Dios. No hay un estilo de ministerio que a ustedes le pueda servir o que no le pueda servir. Es necesario servir de alguna u otra forma. Lo he dicho en otras ocasiones, desde compartir un mensaje de esperanza para una persona, compañera mía de trabajo con quien tengo confianza, o compartir un mensaje de amor de parte de Dios contra un pariente mío con el cual tengo confianza. Sea como sea, siempre debemos servir. Y cada vez que estemos siendo delegados por Dios en el servicio, vamos a ser respaldados por el Espíritu Santo. Y entre más fuerte esté el Espíritu Santo en nosotros, obviamente más fuerte, o con más poder si quiere, o con más potencia, se oirá la palabra de Dios que sale de nosotros. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. La operación del reino de Dios por medio del Espíritu Santo en la iglesia va a ser el primer punto que vamos a tocar. ¿Cómo opera el Espíritu Santo en el reino de Dios a través de ustedes y de mí, que somos la iglesia de Jesucristo? Vamos a ver esto, la iglesia como parte operativa del reino de Dios. Recuerde que dijimos hace unos segundos que el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo partió de la tierra en forma física, a lo que se le llama en Hechos capítulo 1 la ascensión de Jesús, en ese momento hubo un relevo de autoridades acá, y el Espíritu Santo es el que quedó con nosotros. ¿Con quiénes? Con la iglesia, por supuesto. Es la iglesia la representante del Señor acá, y es la que tiene que hacer todos estos trabajos inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia, como parte operativa de Dios en la evidencia humana para otros, es lo que debemos hacer. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa, dijo el Señor en 3 lugares: Éxodo 19:6, en Romanos 5:17, en 1 de Pedro 2:9. Vamos a leer esta última. 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el rango que Dios nos dio después de ser llamados hijos de Dios. Antes éramos una criatura de Dios nada más, creados por Él, pero no habíamos sido transformados en hijos hasta que nosotros aceptamos al Señor como Salvador. Y entonces, una vez aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, y entendemos el sacrificio de Él por la fe,
nosotros somos convertidos en linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y es ahí donde empieza el movimiento del Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 también recuerda esta misma frase y dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Se nos dio una jerarquía para esto. ¿Qué implica un reino de sacerdotes? Bueno, la palabra sacerdotes, si traducimos de la palabra literal hebrea, significa ministro. Y los sacerdotes en el Antiguo Testamento no solo hacían funciones religiosas, sino que también tenían otras funciones que incluían hasta hacer diagnósticos médicos. ¿Qué le parece? Hacían funciones de enseñanza, pero como siempre todo relacionado a Dios. Entonces la figura del sacerdote era una figura bien completa. Por eso en algunas porciones de la Biblia y en algunas enseñanzas que damos decimos que el hombre es el sacerdote del hogar. No porque es un religioso del hogar, sino porque tiene a su cargo unas funciones específicas dadas de parte de Dios. La aplicación que podemos hacer en todo esto es que ahora somos un grupo de ministros o siervos de Dios hechos iglesia, juntados de parte de Dios o por la obra misericordiosa de Dios y dedicados a vivir para la causa de Cristo y de esta forma llevar a otras personas a sus pies. Entonces, ¿qué entendemos también por esa frase de nación santa? Bueno, la nación es un grupo de personas, aquí una vez más, y la palabra santa en el significado hebreo nos quiere decir consagrado y dedicado a Dios. Entonces es un grupo de personas consagradas a Dios. Y esto es la iglesia. La iglesia son personas que han tomado una decisión firme de consagrarse a Dios, al Señor y Salvador, y crear este cuerpo que se llama iglesia. Por todo esto, el propósito de ser incluidos para usted y para mí en la parte operativa del reino de Dios, de acuerdo a lo que dijimos aquí, es un privilegio. Estamos en el área de operaciones, si lo quiere ver de ese. No somos otra cosa, ejecutivos, sino estamos en operaciones, estamos en la parte operativa nosotros. Para que anunciéis, esa es la cláusula o el propósito o la razón de ser el linaje escogido, dice, para que anunciéis las buenas nuevas del Señor. Y eso es lo que la iglesia debe ejecutar. Entonces, la voluntad de Dios es que estemos a las órdenes de su reino. Eso es lo que Él quiere que hagamos. ¿Y cómo se va a lograr esto? Con su unción. Él nos va a dar las herramientas. La voluntad de Dios es que estemos a las órdenes de su reino. Jesús puso el estándar de cómo Dios quería que se hicieran las cosas y cuál era la percepción del hombre hacia Dios. Por eso en Juan capítulo 4, versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre, o la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida, eso es lo que me alimenta, eso es lo que me sostiene, eso es lo que me da energía. Es el hecho de poder hacer la voluntad del que me envió, eso decía Jesús. Entonces, si Él nos pone ese estándar, si Él nos pone esa vara de medir, está súper alto, pero debemos hacer nuestros esfuerzos por lograrlo. Jesús puso ese estándar. Por lo que al Señor le encantaba, le fascinaba, le satisfacía hacer la voluntad de Dios, el deseo del Padre en su vida, que es lo que debe ser para usted y para mí. Él lo dice para dejar un ejemplo en este contexto a sus discípulos inmediatos y a través del tiempo sus discípulos se lo iban a enseñar a la iglesia universal. Pablo apela a la gratitud del creyente recordándoles las misericordias de Dios en Romanos capítulo 12. Ahí vemos cómo el apóstol Pablo recuerda esto inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Romanos 12 del 1 al 2 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Todo esto es bajo la unción del Espíritu de Dios. Llamándolos a todos nosotros a una vida de santidad en nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son templo y morada del glorioso Espíritu Santo. Por supuesto, esto usted ya lo sabe.
Por eso decía que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo cual es una adoración inteligente. Cuando decimos vuestro culto racional, se refiere a una adoración inteligente. No se debe a una adoración solo porque todo el mundo lo hace, solo porque el mundo lo hace, solo porque está de moda. No, tiene que ser una adoración inteligente. Tengo que saber a quién adoro. Debo saber cómo adoro. Debo estar seguro de qué es lo que estoy haciendo. Y cuando conozco a Dios, o más o menos conozco a Dios, yo creo que ustedes y yo nunca vamos a tener la capacidad de conocer al 100% a Dios, pero cuando conocemos la manera de operar de Dios, ese es nuestro culto racional, y hacemos la adoración hacia Dios con conocimiento de causa. A eso se llama esa parte que dijo al final este versículo. Les llama la renovación del entendimiento también, lo cual es posible únicamente a través del conocimiento de la palabra de Dios, o lo que yo he llamado el criterio bíblico, y una vida de oración. Estas dos cosas van a empezar a cambiar mi manera de pensar. Por eso, cuando ya el creyente ha renovado su entendimiento, entonces podrá comprender por medio del discernimiento espiritual cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y de esa manera llegar a ese otro nivel de oración y de comunión con el Espíritu Santo, que hemos llamado el bautismo en el Espíritu. Entonces, al estar bajo el reino o señorío de Cristo, en ese ambiente se va a desarrollar la voluntad de Dios. Es aquí donde el creyente vive bajo el señorío de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 dicen: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios capítulo 5. A veces el apóstol escribía y se sentía como que era un poco trabalenguas, pero cuando uno lo lee despacio ve que tiene sentido. La imagen verbal de esta palabra constriñe, según el escritor Archibald Thomas, dice, nos apremia a sostener juntamente, a sostener firmemente, a mantenerse uno en algo, a estar apretado. Es aquí con el concepto que Pablo tiene del amor de Cristo, para con él lo mantiene en esa tarea, en mantener todo eso bien apretado en su vida, sea lo que sea que piensen los demás, él siempre va a estar amarrado. Por eso dice, nos constriñe. El amor de Cristo nos abraza y no nos deja salir. Ya no le teme a la muerte, es otra de las características que tenemos. Si le toca enfrentarse al foso de los leones, pues ahí vamos. Sabe que la muerte eterna no se enseñoreará de la persona. Tiene certeza de la esperanza de la bendita vida eterna. Y eso es lo que solo puede venir de parte del Espíritu Santo. Ok, otra de las cosas que hace el bautismo en el Espíritu es extender el reino de Dios, y es la razón de la operación del poder de Dios para alcanzar al mundo con el Evangelio, como nos lo han recomendado, como nos recomendó el Señor en Hechos 1.8, en 2 Corintios 5.20. Si leemos Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto ya lo habíamos analizado y nos damos cuenta que tiene que venir la unción del Espíritu de Dios. Quiere decir que antes no estaba la unción del Espíritu Santo. Y después de eso me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es ahí donde dijimos también que en Juan capítulo 14 el Señor menciona que el Espíritu Santo está en nosotros, o sea, en medio de cada uno de nosotros, y que cuando Él se fuera, dice, estará en vosotros, o sea, dentro de nosotros. Hasta este momento no estaba dentro de nosotros, hasta ese momento en la que Jesús habla en Juan capítulo 14. Segunda de Corintios 5.20, entonces dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí el apóstol da cuenta de esa delegación que hace Dios a través del glorioso Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, y nos da la habilidad y nos da la capacidad sobrenatural de poderle representar en este mundo. Es una responsabilidad muy grande. Siempre que me paro en el púlpito lo digo, es una gran responsabilidad predicar la palabra de Dios. Esto no es fácil, porque estamos hablando algo que viene de Dios y tengo que tener el respaldo del Espíritu Santo para hacerlo correctamente. Si no he orado, si no me he preparado, si no le he preguntado a Dios que lo que vamos a predicar es lo correcto, mejor no hacerlo. Es mejor quedarse con la boca callada, porque es bien peligroso decir algo que Dios no ha mandado a decir.
Entonces, después de esto, los discípulos que han sido capacitados van a poder ejercer como embajadores del reino de los cielos en la tierra, como decíamos en ese versículo. Pero lo primero que viene es la capacitación o el empoderamiento sobrenatural que viene del Espíritu Santo para luego ejercer el llamado bajo la autoridad del nombre de Cristo. Por eso somos llamados después los embajadores en el nombre de Cristo. Cuando hay un embajador nombrado por una nación y presenta sus credenciales hasta otra nación, pues las credenciales tienen que decir cuál es su historia, qué es lo que ha hecho, cómo es que viene, cuál es su preparación, y de esa manera poder representar al equipo diplomático de ese otro país en ese país. Entonces tiene que haber una preparación. Por eso la finalidad de la tarea diplomática del reino celestial es que las almas sean salvas. Esa es nuestra preparación. Y eso lo va a respaldar el Espíritu Santo a través de la unción. Eso lo va a respaldar el Espíritu Santo a través del bautismo en el Espíritu, que nos va a potenciar para hacerlo mejor. Insisto, siempre quiero que quede esto bien claro porque no quiero que haya confusión con esto. Si usted es un cristiano nacido de nuevo o una cristiana nacido de nuevo, que ha entregado su vida a Cristo, que ha servido, que lee la palabra, que tiene oración, pero por algún motivo no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, eso no quiere decir que usted es un cristiano o una cristiana de segunda categoría, en ningún momento. No quiere decir que por no ser bautizado en el Espíritu Santo va a perder la salvación, o que nunca fue salvo. No quiere decir eso. El bautismo en el Espíritu Santo, dijimos, es un booster, es un turbo que le entra a la parte espiritual al creyente para poder desarrollar actividades para la gloria de Dios. De nada me sirve a mí llenarme de un montón de unción, de nada me sirve a mí llenarme de un montón de la parte en esto que estamos discutiendo, el bautismo en el Espíritu Santo, si yo no voy a dar nada. Esas cosas se las da Dios para el servicio, se las da Dios para dárselas a los demás, se las da Dios para que usted tenga un amor sobrenatural por las personas, una fe sobrenatural en Él, y que toda esa bendición que recibe de la parte espiritual se dinamice, se transforme para que usted pueda ser de bendición a otras personas y que esas personas lleguen a Cristo y de esa manera también ellos sean bautizados en el Espíritu Santo. Los recursos para funcionar entonces dentro del reino de Dios vienen dados por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es uno de esos recursos en Hechos capítulo 1 versículos 4 al 5, que es el texto base que hemos utilizado. La oración y ruego, Hechos capítulo 1 versículo 4, que ya es parte de nuestro texto base. Ocupar nuestro puesto dentro del equipo de trabajo, eso lo podemos ver en Hechos capítulo 1 versículo 24 y 25. Todos estos recursos nos da Dios a través de la llenura del Espíritu de Dios para poder dinamizar los ministerios a los cuales pertenecemos. No necesariamente es uno solo, ¿verdad? Usted puede decir, no, si yo ya sirvo a Dios y ya es suficiente con ir y, orar por los enfermos, orar por las personas que lo necesitan, hacer consejería, lo que usted quiera. Pero si nosotros tenemos tiempo humano, físicamente, podemos enfocarnos en otras cosas. Hay varios ministerios en los cuales podemos servir. La unidad espiritual de la iglesia también viene a consecuencia de la unción del Espíritu Santo. Hace funcionar el reino de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 1. La predicación. No todos son llamados a predicar. No todos son llamados para ir a orar por los enfermos. No todos son evangelistas. No todos son maestros. Todos tienen algo. Todos tenemos algo. Y en la predicación tal vez está la unción del Espíritu de Dios para el que va a ejercer ese rol. Hechos capítulo 2, versículo 14 o un poco más adelante en Hechos 2, 40-41. Ahí van a ver cómo el Espíritu Santo da ese respaldo para poder predicar su palabra. La operación de los dones, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 43. Vamos a ver cómo los dones empiezan a operar en la vida de las personas. Esto de los dones también, hay muchas corrientes de pensamiento en la iglesia que desvirtúan los dones del Espíritu Santo en la vida de las personas. Obviamente Dios es bien respetuoso. Así como fue respetuoso conmigo por casi 10 años y que yo no creía en el bautismo en el Espíritu Santo y me decía, está bien, pues ahí estate. Pero hasta que entró la curiosidad y empecé a orar y le empecé a preguntar a Dios que si era cierto eso, que yo quería tener esa evidencia, entonces las cosas empezaron a trabajar. Lo mismo es la operación de los dones. Si yo no quiero dones, entonces Dios no me lo va a dar, sencillo.
Y si yo quiero dones y quiero servir a Dios y quiero ser más útil al ministerio, no para llenar mi corazón, no para llenar mi imagen, no para hacerme famoso, no para que digan, el hermano, toca a los enfermos y esto sana. Entonces ahí no sirve de nada. Los dones van a ser repartidos de acuerdo a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo para el servicio a otros y el servicio a la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 43. Otra de las cosas que nos da el Espíritu Santo es la valentía, nos hace valientes. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. 2 de Timoteo 2, del 11 al 12. Quiere decir que la confianza que hay a través de la unción del Espíritu Santo en Dios nos da valentía para enfrentar lo que pueda venir, incluyendo la muerte. Y eso es lo que viene a darnos el compromiso, el deseo de poder servir e ir y predicar la palabra de Dios donde quiera que vayamos. El amor, esa es otra de las características de esa llenura del Espíritu Santo. Pero quisiera que analizáramos desde el punto de vista griego la palabra reinaremos. Palabra fiel es esta, dice Timoteo, que si somos muertos en Él, reinaremos con Él. Y la palabra reinaremos significa reinar juntamente con aquellos que sufren en Cristo, o cuando digo sufren no es que les ha ido mal, sino aquellos los que sudan con Cristo. Esos son los que van a reinar juntamente, estar en conjunto con Dios, esa es la palabra. Hablamos acerca del amor, les decía hace un momento, y Hechos capítulo 4, versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un mismo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. También es un versículo que se ha tomado mal cuando la mente está influenciada por diferentes doctrinas humanas. Hay ciertas cosas de la Biblia que pueden ser mal interpretadas y este ha sido mal interpretado también. El amor ágape, este es el amor de Dios en la iglesia primitiva, en la iglesia de los apóstoles, era el factor elemental de sus vidas diarias. Se amaban tanto en Cristo que todo era de todos y nada era de nadie. Hechos capítulo 4, versículo 32, como mencionábamos aquí, dice un solo corazón. Un solo corazón, solo había una manera de pensar, solo había una manera de sentir. Esto de un solo corazón, en el original griego, cardia, significa el ser interior y no se refiere al órgano del cuerpo, sino que a la parte más emocional del cuerpo, literalmente el corazón, nuestro interior, la parte más profunda de nuestro ser. Esas son esas áreas. Entonces, que se puede involucrar también entre la mente y los deseos. El alma, esta que se menciona acá, o la palabra psique en griego, acapara la mente, también la facultad psicológica, el yo. Entonces dice que todo esto estaba orientado hacia Dios, la parte más profunda de mi ser, el corazón y el alma. La iglesia primitiva había crucificado su yo porque tenían verdaderamente ese amor ágape o el amor de Cristo en sus almas y por ello podían estar unidos en una sola voluntad y adorar a Dios. Todo esto venía a consecuencia de lo que pasó en Hechos capítulo 2, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces el carácter de la promesa de Dios nos va a garantizar el resultado. El carácter de la promesa de Dios, o sea, del bautismo en el Espíritu Santo, nos va a garantizar el resultado favorable o positivo, si lo quiere ver así, dentro del ministerio. ¿Por qué? Porque para nosotros es una fuente de alegría, eso lo podemos ver en el Salmo 43, del 3 al 4, porque es una promesa de Dios al pueblo, que ya había hecho en el Antiguo Testamento, lo podemos leer como lo hicimos en el estudio primero acerca del bautismo en el Espíritu, está en Joel 2:28. El empoderamiento de la promesa al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, eso lo podemos ver en Lucas 24:49, en Hechos 1, 4 al 5, que es nuestro texto base de hoy, en Hechos capítulo 1, versículo 8 y en el capítulo 2, versículo 33. Ahí podemos encontrar todo esto. Y vamos a encontrar esta palabra, investidos, que significa vestirse metafóricamente o adquirir ciertas cualidades de otra persona o de otro pensamiento. Lucas 24:49. Entonces dice que vamos a ser investidos en el Espíritu Santo. Y quiere decir que vamos a
absorber todo lo que el Espíritu de Dios tenga para nosotros. Entonces, el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es la necesidad de establecer el reino de Dios en la tierra. Es que el mundo conozca la verdad para ser libres. Es que el hombre obtenga la salvación. Es que Jesús gobierne en el corazón del hombre. Es que se cumpla la voluntad de Dios en el presente y en el futuro. Entonces, todo esto nos hace ver de la necesidad que tenemos los servidores de Dios del bautismo en el Espíritu Santo. Ejemplo de los siervos en la construcción del tabernáculo. Cuando ellos empezaban a construir el tabernáculo, necesitaban tener unción porque estaban muy cerca de todo lo relacionado a la adoración a Dios. Y ellos necesitaban saber qué era lo que iba a hacer cada uno, cómo las tareas habían sido repartidas, y eso lo había hecho Dios. La edificación del cuerpo de Cristo es igual. Así como Dios había delegado a todas las personas involucradas en la construcción del tabernáculo, asimismo también ha delegado la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 al 15 y Primera de Pedro 2, del 4 al 5. La capacitación de los siervos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Por ejemplo, ahí había ya el Señor analizado a su equipo, a su entorno, y había delegado ciertas características a cada uno, o había ciertas actividades a cada uno. En el área del carácter les había dicho, me seréis testigos, que en el área del servicio les había dicho, hasta lo último de la tierra van a ir, y siempre habían delegado ciertas cosas a personas de acuerdo a sus características. Ya ustedes conocen a Tomás, llamado Dídimo, también el incrédulo, como le conocemos, a Pedro, que siempre era impulsivo y a veces abría la boca cuando no debía, o estaba Juan, que era súper dinámico y siempre quería correr hacia adelante. Habían otras personas que eran, todos tenían sus características, eran un grupo de seres humanos bien heterogéneo, y de esa manera Dios usaba a las cualidades de cada una de las personas para el servicio. Entonces, la naturaleza del bautismo en el Espíritu Santo, esa naturaleza de la cual queremos hablar, es una experiencia posterior al nuevo nacimiento. Esto no puede suceder antes que la persona le entregue su corazón a Cristo como Señor y Salvador, porque ya sabemos que en esa experiencia de entregar nuestra vida a Jesucristo, en donde doblegamos nuestra voluntad delante de Dios, hasta ese momento no hay oportunidad de que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros. De ese momento hacia atrás no hubo oportunidad, pero de ese momento hacia adelante, cuando yo se lo estoy permitiendo a Dios, entonces Él podrá ingresar a mi corazón y podrá haber un bautismo en el Espíritu Santo. Hay algunos, como a su servidor, que nos ha costado años de oración, pero hay otras personas que se convierten a Cristo, entregan su corazón a Cristo, se rinden a los pies de Dios, e inmediatamente el día siguiente se van a un retiro y reciben la unción del bautismo en el Espíritu Santo. O de repente esa noche llegaron a un servicio y empezaron a orar y recibieron el bautismo del Espíritu, cosas sobrenaturales. Pero es siempre una experiencia posterior. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, así nos lo dicen. Es un milagro de parte del Espíritu Santo, no es algo que nosotros merezcamos, no es algo que nosotros compremos, no es algo que nosotros hayamos acumulado con el tiempo, es un milagro de parte del Espíritu Santo, como lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 4. Él se los mandó, cuando Él llegó, Él le dio ese regalo a todos los seres humanos. El hablar en otras lenguas es como una señal inicial, no es la única señal, no solo porque hable en lenguas quiere decir que ya pasó, no es la única señal. Pueden haber otras señales, como lo fue en mi caso también, todo ese tiempo que estuve con Dios, platicando con Él acerca de lo que me estaba pasando en ese momento. Yo estuve consciente todo el tiempo y tuve la oportunidad de conversar con Dios, y cuando digo así, no estaba audiblemente como lo hizo el apóstol Pablo, que subió hasta el tercer cielo. No quiero que lo vayan a tomar esto de la manera equivocada. Pero yo estaba en oración, entonces yo le preguntaba, Señor, ¿y esto cómo opera? ¿Y por qué estoy hablando en lenguas? ¿Y por qué esto me está pasando? Y yo tuve una libertad de conversación en ese momento, y Dios iba contestando mis preguntas. Y una de esas era esto de las lenguas. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 2, versículo 4, o en Hechos capítulo 10, versículos del 44 al 46, o en Hechos capítulo 19, versículo 6, que hay evidencia en esas tres porciones bíblicas. Usted va a ver cómo cayeron
cayó el bautismo en el Espíritu Santo y gente empezó a hablar en lenguas. La capacidad del bautismo en la vida y el servicio del creyente va a transformar la vida y el servicio del creyente. Eso está en Hechos 2.14 y en Hechos 2.41 al 47. Vean cómo estamos casi siempre circulando más o menos por estos versículos, porque es aquí, en estas tres porciones que les di hace un momento, Hechos 2.4, Hechos 10.44, Hechos 19.6, en donde está escrita la evidencia de este evento sobrenatural que sucedió en la iglesia primitiva. También vemos que condición que favorece el derramamiento del Espíritu de Dios está en Hechos 2.41 y es esa experiencia que tuvieron los apóstoles en ese lugar. Estar en unanimidad en la fe, eso también ayuda mucho, eso también aporta a que nosotros podamos desarrollar un ambiente o las bases correctas para que el Espíritu de Dios nos pueda derramar su Espíritu Santo. Entonces, o su bautismo en el Espíritu Santo. En el original griego la palabra unánime significa con la misma mentalidad o con común acuerdo. Eso significa esta palabra. Entonces todos ellos estaban juntos, reunidos como familia en un común acuerdo y ahí, ¡boom!, cayó el bautismo del Espíritu Santo. Hay que pedirlo con un acto de humildad. Hay que pedirlo con fe. Sí, hay que pedírselo a Dios. Pero como dijimos hace un rato, eso viene de Dios. Y puede ser que por sus planes perfectos a ustedes se los dé en 2 días, en 24 horas, y a otros como a mí nos tardemos 2 años en poder entenderlo y en poder recibirlo. Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 9, y Lucas capítulo 11, versículos del 11 al 13, habla acerca de esto. Se pide con un acto de humildad y por un acto de la gracia de Dios, a través de la fe, será derramado en cada uno de nosotros. Entonces la iglesia del Señor debe entender que para poder desarrollarnos más en los ministerios en los cuales Dios nos ha llamado, es necesario primero anhelar, es necesario buscar, es necesario recibir esa capacitación maravillosa del Espíritu Santo, para que después con esa gasolina de más octanaje que podemos tener, tengamos ese empuje para poder desarrollar el ministerio de Dios de una forma más eficaz. Y yo creo que esto es al final el propósito de esto. ¿Buscaremos nosotros ese bautismo en el Espíritu Santo antes que venga Dios por nosotros? ¿Estamos interesados en ascender un poco en la escalera de la cercanía a Dios, buscando el bautismo en el Espíritu de Dios? Queremos probar si esto es cierto, como yo lo probé hace años. Queremos ver si esto realmente es lo que decimos que es. Yo les reto a que lo haga. No tiene ningún precio, no pierde nada, no sucede nada. No está traicionando a nadie, es pedirle a Dios y decirle, bueno, si esto es cierto, que sucede en mi vida, porque estoy interesado en tener un booster en mi vida, un turbo que me levante y quiero seguirte sirviendo, y probablemente el servicio se haya vuelto monótono, probablemente el servicio ya no pasó a más, ya estamos haciendo lo mismo siempre, pero lo que necesitamos es la inyección del Espíritu de Dios a través de su bautismo. Así que les invito a todos a buscarlo. Si usted no ha aceptado a Jesús como Salvador, si usted quisiera hacer el primer paso, que es primero aceptar a Cristo y luego estar listo para recibir todo esto, le invito a que haga una oración conmigo ahí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti, pero también reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Por lo tanto, también reconozco que resucitaste al tercer día. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta maravillosa oportunidad y bautízame con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos esta transmisión con una oración. Señor, te doy gracias por darme esta oportunidad maravillosa de poderte servir. Necesitamos el booster del Espíritu Santo, necesitamos que el turbo se active, Señor. Necesitamos todos los días buscarte porque es necesario servir. No hemos venido al mundo solo, Señor, para ser beneficiados
llenos de bendiciones, llenos de todas tus promesas, de las cosas que eso dice la Biblia y es correcto. Pero no solo eso, Señor, también hemos venido a servir, también hemos venido a compartir, también hemos venido a ayudar al necesitado, a mostrarle amor a las personas. Y eso lo vamos a lograr siempre que la unción del Espíritu de Dios esté sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a hacerlo de la manera correcta. Te pido una bendición especial sobre todos aquellos que nos sintonizan, Señor, y te pido, Padre, que puedas llenar sus corazones de tu presencia. Bendice a sus familias, bendice, Señor, a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos. Bendice a todos, Señor, los que están conectados. Te doy gracias por este espacio. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones.